Vamos a tener en esta hora la última enseñanza sobre la serie, el último día de Jesús. Es la enseñanza número 7, enseñé 6 jueves y viernes. Entonces vamos a estudiar la Biblia, ¿qué le parece? El tema se llama la resurrección de Cristo, mito o realidad. La resurrección de Cristo es una realidad, es el acontecimiento más extraordinario, más maravilloso en la historia, o es el engaño más perverso y desalmado que se haya anidado en la mente de las personas. De todas las religiones existentes, solo el cristianismo proclama tener vacía la tumba de su fundador. Cuando se hacen las procesiones a Israel, la gente va paradójicamente a ver una tumba vacía, porque allí no está. Y Abraham, por ejemplo, él fue el padre del judaísmo, él murió en el año 1900 antes de Cristo aproximadamente, y nadie ha dicho que Abraham resucitó. En uno de los libros sagrados del budismo se lee lo siguiente: cuando Buda murió, fue con la absoluta muerte en la cual nada permanece. Mahoma, fundador del Islam, murió una fecha, es exacta, el 8 de junio del año 632 después de Cristo. Tenía 61 años de edad. Cuando él muere, uno de sus discípulos más fieles, llamado Omar, dice la historia que en medio del dolor y del llanto que se había muerto su profeta, blandió una espada y dijo: cualquiera que diga que Mahoma está muerto, lo voy a cortar en pedazos, porque Mahoma resucitará, decía con fervor. Bueno, después de casi 1400 años, siguen visitando la tumba de Mahoma. El adorado apóstol Aarón Joaquín, de aquí cerquita, ese tiene su tumba con letras de oro. Por cierto, hace unos años se las robaron. Y así la tumba de todos los que han fundado alguna religión, allí permanece. La resurrección de Jesús afectó la historia de la humanidad. La dividió en antes y después de Cristo. Si observamos, todas las referencias históricas son a antes y después de Cristo. Nunca se dice antes y después de Buda, antes y después de Abraham, antes y después de José Smith. No se dice nada. Entonces, la resurrección de Cristo es la base fundamental del cristianismo. Si no hay resurrección de Cristo, no hay cristianismo. Es como cualquier religión. Somos iguales a los testigos de Jehová, a los mormones y a cualquier secta y a cualquier religión cuyo fundador está ahí en su tumba. Los asesinos de Jesús, sus acérrimos enemigos, intentaron detenerlo desde que él caminó en medio de ellos. Nunca pudieron. Todo lo tenía él en control y él nunca fue detenido por sus enemigos. Inclusive cuando él es puesto en aquella tumba, los principales sacerdotes fueron con al gobernador y le dijeron: manda una cuadrilla de soldados, porque por allí hemos escuchado que el falso maestro ese había dicho que iba a resucitar, y no sea que los discípulos de él vayan a hurtar el cuerpo y esto se haga peor. Y mandaron a unos de la AFI a cuidar allí la tumba. Pusieron una roca de no sé cuántas toneladas de peso, entre muchos soldados la colocaron, queriendo tapar un posible hurto o eventual resurrección del que decía que iba a resucitar. Nunca lo pudieron detener. Entonces, como nunca lo pudieron detener, se concretaron a matar cristianos, se concretaron a perseguir, a callar la boca de aquellos que decían que eran sus discípulos. Trataron de apagar ese mensaje
que hablaba del suceso más maravilloso que la humanidad ha vivido, que es la resurrección de Cristo. Millones murieron a través de los siglos. Los primeros 100 años del cristianismo murieron miles y miles y miles que ofrendaron su vida defendiendo su fe, adorando al que había resucitado. Hoy sigue habiendo mártires. Aquí en México los tenemos, en pleno siglo XXI, en Chiapas, en Oaxaca. Sí, hace poco mataron un pastor, hermano. Los discípulos que lo vieron resucitado, fue tal la experiencia que su mensaje que salía de sus bocas era totalmente radical. Ellos predicaban con una vehemencia, con una audacia, con una valentía, con un arrojo, y hablaban con todo denuedo de su Señor Jesucristo, de aquel que habían visto morir en la cruz, de aquel que habían visto que había sido sepultado, pero que lo habían visto con sus propios ojos resucitado de entre los muertos. Estos mártires de Jesús ofrendaron su vida porque ellos lo habían visto personalmente, y su vida era una vida totalmente entregada al Señor, de tal manera que de los 12 discípulos le quedaron 11, y de esos 11, el traicionero Judas dejó un puesto vacante y escogieron a Matías en el libro de los Hechos. Y dice la historia que Jacobo, el hijo de Zebedeo, murió decapitado en el año 44 después de Cristo. Esto no está en la Biblia, pero está en los anales de historiadores como Flavio Josefo, etc. Felipe, otro de sus discípulos, murió crucificado. Mateo murió traspasado por una espada. Lo traspasaron totalmente y murió allí. Jacobo, el menor, o Santiago, murió apedreado. Y una vez que estaba allí agonizando, dice las crónicas que llegaron los verdugos y le partieron la cabeza, le abrieron la cabeza. Era un ancianito de 99 años cuando murió. Matías, el que sucedió a Judas, fue apedreado y en su agonía le cortaron la cabeza. Andrés, hermano de Simón Pedro, murió crucificado también. Marcos fue descuartizado literalmente en pedacitos. Pedro fue crucificado de cabeza, diciendo: no soy digno de morir como mi maestro, mi Señor murió. Bartolomé fue flagelado y finalmente crucificado. Judas Tadeo murió crucificado también. Tomás murió irónicamente atravesado por una lanza en el costado. Qué increíble, ¿no? Y Juan, de los 12 apóstoles, fue el único que murió de muerte natural, murió de anciano. Bueno, nadie suele morir de esa manera a menos que verdaderamente hayan presenciado y visto con sus propios ojos al Cristo crucificado. No hay otra explicación para tal entrega de todos esos que murieron. Hubiera sido más fácil haberlos callado simplemente mostrando el cuerpo de Jesús. Montón de fanáticos, aquí está el cuerpo de Jesús. Oh, cómo anhelaban los enemigos de Cristo tener el cuerpo inerte del Maestro. No lo tenían, no pudieron. Él estaba vivo. Pasan los años y a mí me llama mucho la atención, siempre me ha llamado la atención y siempre lo vuelvo a corroborar, lo siguiente. Y ustedes obsérvenlo también. ¿Por qué a través de la historia nunca se habla mal de Buda, por ejemplo? No sacan programas en el Discovery Channel ni en el History Channel diciendo que Buda no era lo que decía que era. ¿Por qué nunca hablan mal de Confucio? Nunca hablan mal de Mahatma Gandhi. ¿Por qué nunca hablan de esos grandes maestros y filósofos? ¿Y por qué cada Navidad
Cada Semana Santa, a través de todo el año, siempre es hablando en contra de Jesús. Después de 2000 años siguen los enemigos de Jesús tratando de manchar la pureza del Santo Hijo de Dios. ¿Nunca se habían fijado en eso? Yo siempre me he fijado en eso. Hoy en Semana Santa, ayer estaba viendo un programa que decían que Cristo no había resucitado y que probablemente no sé qué, y que probablemente quién sabe qué, y que la comadre dijo que probablemente no sé qué, y que el compadre no sé qué, y puro no, quién sabe, posiblemente, a lo mejor. El último intento de negar la resurrección de Cristo fue hace un año precisamente, por medio de un director de cine, el que dirigió la película tan galardonada Titanic, James Cameron. Este hombre hizo un documental dando al mundo la gran noticia, y el documental se tituló La tumba perdida de Jesús. Es decir, que según él encontraron la tumba y los restos de Jesús. Lo que sucedió fue que en el año 1980, el siglo pasado obviamente, un arqueólogo israelí, o mejor dicho, estaban haciendo unas excavaciones y encontraron una tumba. Y en esa tumba, allí en Jerusalén, encontraron 6 osarios, que son unas como cajas labradas de piedra, donde metían los restos de los huesos, no eran muy grandes, de los que morían, ¿sí? Ahí los guardaban. Y cada uno de esos 6 osarios tenía nombres que decían, inscripciones que decían, aquí yace José. Había otro osario que decía, aquí yace María. Había otro osario que decía, aquí yace María Magdalena, o sea, María la esposa de José, la mamá de Jesús. Aquí yace María Magdalena. Luego había otro osario, encontraron que decía también, el cuarto, decía, aquí yace Mateo. Luego encontraron otro que decía, aquí yace Jesús. Y un sexto decía, aquí yace Judá, hijo de Jesús. Entonces estos hombres sabios, este James Cameron, con una sabiduría impresionante, dijo, al fin se descubrió la verdad. Y comenzó a decir que el osario que decía Jesús pertenecía a Jesucristo. Y luego comenzó a decir que María Magdalena era la amante de Jesús, la mujer de Jesús, y que el osario donde decía, aquí yace Judá, hijo de Jesús, era el hijo de Jesucristo con María Magdalena. Bueno, su teoría se hundió como el Titanic se hundió en su primer viaje. Así fue. Ahora, ¿sabía usted que esos nombres, Jesús, mire, es la versión griega de Josué, que es del hebreo, y traducido al griego es Jesús? Bueno, los nombres de Jesús, Mateo, María, José, eran muy comunes, como aquí. ¿Cuántos Panchos hay? A ver, levanten la mano los Panchos. Pues no hay muchos. Los Chuyes, ¡ay! Hay un montón de Chuyes. Esos se los encuentro unos tirados hasta en la calle. Aquí dicen Chuy y media congregación voltea. Eran nombres muy comunes, lo cual no prueba absolutamente que haya encontrado esos osarios. Había muchos que se llamaban Mateo, José. ¿Sabía que en la Biblia hay uno que se llama Jesús? ¿Cuántos sabían? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nada más. Los demás no leen la Biblia. Hoy se los voy a leer, para que vean que existía otro que se llamaba Jesús, pero no era Jesucristo. Entonces, lo cual comprueba que el nombre era muy común. Vamos a Colosenses capítulo 4, versículo 9. Colosenses 4, 9. Dice aquí, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber Onésimo. Es una carta que escribió Pablo a los
cristianos de Colosas. Versículo 10, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Versículo 11. Y Jesús, llamado el justo, pero no es Jesucristo, siga leyendo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. ¿Ven que allí había otro que se llamaba Jesús? Entonces, esa teoría no tiene sustento. Es más, miren, el opositor más acérrimo de la teoría de James Cameron fue precisamente el que descubrió la tumba, que fue un arqueólogo israelí llamado Aaron Cloner. Este hombre declaró lo siguiente: no hay ninguna prueba de que sea la tumba de Jesús. Lo que el documental de la tumba perdida de Jesús pretende es vender a poco. Fíjese cómo dio en el clavo a este hombre. Lo único que quiere es vender. Ahora, yo quiero decirle una cosa. Este tipo es una eminencia, es un científico, Es un científico que está aseverando y asegurando que no hay ni el mínimo sustento científico ni arqueológico de que era la tumba de Jesús, porque los nombres eran muy comunes. Coincidencia, pues es como, ¿cuántos han visto su nombre? ¿Cuántos sinónimos hay de tu nombre? Una vez, fíjese, dice mi hermano Carlos, que fue a predicar creo que fue por allá en Acapulco, más o menos por ahí, ¿no? Entonces el pastor o alguien ahí comenzó a decir, tengan mucho cuidado porque anda uno ahí falso, enseñando falsas doctrinas. Se llama Carlos Olivares y él estaba allí. Y entonces se quedó así como que, pero era otro Carlos Olivares. El otro día me encontré con una Vicky Olivares y resultó una pintora argentina. Y Chuy Olivares, aquí hasta hay una señora que se llama Chuy Olivares, imagínense. O sea que esos nombres es una coincidencia tremenda. Conocí a un hombre que lo detuvieron en la frontera, o sea, mejor dicho, en los Estados Unidos, porque su nombre era con nombre y apellido de uno que estaba en la lista negra ahí de la CIA. Y lo detuvieron y bueno, finalmente lo soltaron. Entonces, eso nada comprueba de que hayan encontrado esos osarios y nada comprueba de que porque tenían los nombres. Entonces, este científico dice, no existen pruebas contundentes. Lo único que quería este hombre es vender, que fue lo que hizo Dan Brown con su famosísima novela del Código Da Vinci, donde precisamente él, su teoría también, era que María Magdalena era la mujer de Jesús, nada más que allí dijo Dan Brown que fue una hija la que había tenido, y dice que fue un hijo. Total, ven, ahí ya hay una contradicción. Entonces, a través de los años, los embates de desprestigio hacia la persona de Jesús, su santidad, su integridad, su divinidad, siempre han sido resistidos y serán resistidos. ¿Por qué? Porque al paso del tiempo se hace más sólida y fuerte la realidad de la resurrección de Cristo. Cristo, después de que resucitó, apareció a muchas personas. La Biblia narra, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos capítulo 6, versículo 9 al 11, donde precisamente se le aparece a María Magdalena. Dice ahí el Evangelio de quien Jesús le había expulsado 7 demonios. Ella había estado en una situación terrible. Y cuando ella ve a Jesús, el verbo ver ahí es una palabra griega que significa ver objetivamente, es decir, literalmente. No fue una visión, no fue un sueño, fue como usted me está viendo a mí y como yo lo estoy viendo a usted. Pues cuando María Magdalena ve al Señor resucitado, Jesús le dice, ve y dile a mis discípulos que he resucitado.
Entonces dice que corrió María Magdalena y llegó al lugar donde estaban los discípulos y estaban todos tristes y llorando. Imagínense a Pedro allá en un rincón, a Tomás por allá todo, no, pues yo ya sabía que no, ya ve que él era medio incrédulo. Entonces entra María Magdalena y les dice, el Señor ha resucitado. Y dice ahí en el Evangelio que no le creyeron. Posteriormente, en el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículos 9 y 10, habla de unas mujeres que fueron a ungir el cuerpo de Jesús, que fue donde Chuy García tomó el pasaje para componer el canto de los tambores. Es que no sé cómo se llama el canto. Él resucitó, ok, de aquí fue tomado. Entonces, la parte del Evangelio es de que estas mujeres llegan a ungir el cuerpo de Jesús. Entonces dice que la piedra estaba removida y vieron a un ser ahí, era un ángel, dice la Biblia, cuyo aspecto era como de un relámpago, era muy brilloso, muy brillante, lleno de luz. Y les preguntó, ¿a quién buscáis? ¿Entre los muertos? Hemos venido a ungir el cuerpo de Jesús. ¿A quién buscáis entre los muertos? No está aquí, dice, ha resucitado. Entonces ellas corrieron y salieron, pero disparadas. Pero antes de eso hubo un detalle muy interesante. Ellas, antes de salir corriendo, Jesús se les aparece por detrás y les dice, salve, que era un saludo de qué alegría verlas de nuevo. Dice que cuando lo vieron, las mujeres corrieron y se abrazaron de los pies de Jesús. Seguramente besaron los pies de Jesús y le adoraron, dice allí. Y el verbo adorar allí es la palabra griega proskuneo. Y ese proskuneo era adoración que solamente se le da a Dios. Esa es la definición de proskuneo. Bien, hay muchos, algunos como los testigos de Jehová y algunos otros que dicen que Jesús no era Dios, que Jesús era un simple hombre pero bueno, o sea, un hombre bueno, distinto de los demás, pero no era Dios. Pregunto, si él no hubiera sido Dios, ¿por qué aceptó la adoración de aquellas mujeres? Los enemigos de Jesús siguen dentro de la iglesia ahora. Y muchos se proclaman cristianos, pero niegan su divinidad. Después en el capítulo 20, en Marcos 16, hay otro episodio también, Juan capítulo 20. En el primero de los que cité, Jesús se le aparece a 10 de los discípulos. No estaba Tomás entre ellos. ¿Quién sabe dónde andaría? A lo mejor andaba llorando su tristeza junto al lago de Genezaret. ¿Qué sé yo? ¿Dónde andaba el Tomás? Pero los otros 10 estaban juntos. Dice que entró Jesús, se les apareció y lo miraron, lo vieron cara a cara. Entonces Jesús habla algunas cosas con ellos y se va. Después ellos le dicen a Tomás, Tomás, ¿dónde andabas? ¿Qué crees, Tomás? El Señor está vivo, Tomás. Y Tomás dijo, no creo, no siento. No es verdad, me está engañando. No, Tomás, el Señor está vivo, Tomás. Le decían con una vehemencia. Y Tomás, no creo. No, hasta no verlo, dijo. Es más, no solo verlo, sino meter mis manos en sus llagas, en sus heridas, y meter mi mano en su costado. Y de pronto entra Jesús. Dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, cerrada la puerta. O sea, no abrió la puerta, traspasó la materia. Y ese es el cuerpo que usted y yo vamos a tener después de resucitados. Un cuerpo ya no sujeto a las leyes terrenales. Y cuando entra, imagínense, yo quiero que se imaginen un poquito, nomás no se pase, porque en la imaginación hay quienes luego imaginan cosas que están en contra de la Biblia. Nada más imagínense el rostro de ellos, lo
Maravilloso de aquello es como yo estoy hablando y el Señor de pronto entra por detrás de la pantalla acá atrás, sin puerta, sí. Entonces imagínense el rostro de todos, imagínense a Pedro. A lo mejor se estaba amarrando el guarache. A lo mejor otro estaba bebiendo agua y Tomás, que estaba ahí todo triste, de pronto lo ve y todos, miren, y entra Jesús. Y todos, ay hermanos, vea la paciencia de Jesús. Tomás, ven para acá. Imagínense el rostro de Tomás, ¿eh? ¿Cómo se lo imaginan? Yo me lo imagino así como, así, no sé. Ven, mete tu mano aquí. Y mete su mano. Se descubre el costado y le dice, mete tu mano aquí en mi costado. Y mete la mano. Y dice, Señor mío y Dios mío, le dice. Y cae postrado y lo abraza. Y Jesús le dice, Tomás, tú creíste porque me viste. Fíjate, con cara a cara, en vivo, en directo, todo. No era una visión. Era totalmente objetivo la escena aquella. Literal, real. Creíste porque me viste. Pero más bienaventurados son los que creen sin haber visto. ¿Sabe quiénes son esos? Diga yo. ¿Sabe qué significa bienaventurado? Es dichosos, muy felices. Los que creen sin haber visto. Tomás, no seas incrédulo, le dice, sino creyente. Lamentablemente, el evangelio que se predica hoy es un evangelio de sentimientos. Es de ver, quieren ver polvo de oro, quieren ver esto, quieren ver aquello, quieren ver el otro, pase aquí al frente, vamos a orar por usted. Y te dan un golpe en el vientre. ¿Qué siente? ¿Qué siente? Y dices, no siento nada. Entonces te tienen que tumbar para que sientas el guamazo que te das. Entonces la gente dice, ay, qué bonito, qué bonito, qué es bonito siente. Y es un evangelio muy dado al sentir. La gente dice, ay, hoy no sentí a Dios, hoy no sentí a Dios. El cristianismo no es de sentir, el cristianismo es de creer, hermanos. Nunca se me olvida un pastor que estaba predicando en una iglesia y llegó una señora y me dice, pastor, óreme, óreme. Y me hacía así la cabecita, óreme. Entonces yo le dije, pero ¿cuál es el propósito? Usted óreme, dice, usted óreme. Entonces se acerca el pastor de la congregación y me dice, ora por ella. Pero mira, así me está diciendo aquí el oído. Dice, sangolotéala. Y me estaba hablando en serio, ya había acabado yo de predicar. Entonces yo le dije, permítame señora. Y le dije, ¿qué me dijiste? Mira, es que esa señora ya no sé ni cómo quitármela de encima, pero le gusta que la sangoloteen, porque dice que ella, le dije, no, yo no voy a hacer eso. Y entonces, ándele pastor, óreme. Entonces el pastor de esa iglesia, y ahí estaba mi esposa, va con ella y le dice, a ver, yo oro porque el pastor ya está cansado de predicar. Venga, y la agarra la señora y la sangolotea. Es en serio, no estoy exagerando, hermanos. Y le da una sangolodilla en el nombre de Jesús. Y la señora, y literalmente así, ay, aleluya, ay, Padre, ay, sí. Dice, esta señora, le dije, ¿y tú cómo te prestas a eso, hombre? Le dije al pastor. Por tu culpa, le dije. Por gente como tú, pastores como tú, predicadores como tú, la gente está esperando ver y sentir. Hermanos, el cristianismo no es ni de ver ni de sentir, es de fe. El justo por la fe vivirá. Escuche bien, ponga mucha atención, ¿qué es lo que está usted escuchando? ¿Qué evangelio? ¿Si es el evangelio de la fe o de los sentimientos? Por eso Jesús le dijo a Tomás, creíste porque me viste, pero más son bienaventurados los que creen sin haber visto. Y esos somos nosotros. Yo nunca he visto a Jesús, pero tengo una fe sólida en Él, una convicción de lo que se espera, la convicción de las cosas que no se ven. Eso es la fe, y ese es un regalo de Dios, no es un mérito de nadie. Posteriormente hay una escena, fíjate, donde ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21,
que sigue al capítulo 20, que me llama mucho la atención esta historia de Juan 21, versículo 1 hasta el 10. Dice que estaban tristes, ya habían visto a Jesús, pero se fue. Y ellos, entonces Pedro dice, voy a ir a pescar. ¿Quién quiere ir conmigo a pescar? Y estaban tristes. Justamente de ahí lo había sacado el Señor, para hacerlo pescador de hombres. Pero ahí es donde se mira otra vez la fragilidad humana, pero también la paciencia de Jesús. ¿Quién quiere ir conmigo a pescar? Vamos, te acompañamos, dijeron. E iban otros 6 de los discípulos. Y se subieron a la barca y comenzaron a tirar las redes y no agarraron ni un triste charal, ni una rana siquiera. Nada se pegó a la red, dice que no agarraban nada. Y de pronto dicen que vieron a un hombre en la orilla de la playa. Y no dijeron nada, pero dice el Evangelio que sabían que era Jesús, pero nadie decía nada. Entonces los miró y les dijo, echen las redes otra vez. Y todos sabían que era Jesús, pero nadie decía nada por temor, decían. Entonces agarraron las redes y las tiraron al mar de nuevo. Una gran pesca, 156 peces, creo que dice la Biblia. Pero eran peces de varios kilos. Entonces dice que eran tantos que la red debería de romperse, pero no se rompió. Entonces Jesús había preparado una fogata, unas brasas, y les dijo, traigan algunos de los peces. Y los preparó allí. Y empezaron a comer y todos así, comiendo y mirándole. Pero hubo una escena cuando sucede esto, que uno dice, ¡es Jesús! Finalmente. Y Pedro como que reacciona y se tira al agua, porque dice la Biblia que estaba en paños menores. Dice que estaba desnudo, pero no era totalmente, era en paños menores. Y se tiró al agua. Siempre se ve tan precipitado, ¿no? Y bueno, total se tira al agua y sale y les da un banquete de pescado el Señor, pero nadie decía nada. Y de pronto le dice, Pedro, ven. Imagínense a Pedro ahora, ¿no? Otra vez, todo mojado así, y ya con su túnica puesta y, sí, maestro. Dice, Pedro, ¿me amas más que todos estos? Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos, le dice. O sea, cuida a mis corderos, significa apacentar. Alimenta a mis corderos. Porque ese Pedro, ese Cefas, ese Simón Pedro, frágil, endeble, estaba siendo fortalecido. Y su nombre iba a ser gala de lo que Dios estaba haciendo en él. Pedro significa piedra. Lo estaba haciendo un hombre sólido, que eso es lo que quiere hacer con nosotros, hermano. Por eso el trato paciente y amoroso de Jesús. Apacienta mis ovejas. Hay muchos que quieren entrar al ministerio y no están listos. No han sido tratados por el Señor. Quieren apacentar las ovejas, quieren alimentar las ovejas, pero todavía no están listos. No es cualquier cosa, hermanos. Es bueno anhelar y desear, pero si alguien desea y anhela, el trato del Señor será un poco más drástico para hacerte sólido como una roca. Él no quiere ministros que ahorita digan, ay sí, y al rato no, y al rato tampoco, y al rato sí. No, que sean fieles y constantes, que manifiesten una solidez en su fe y en su creer la palabra de Dios. Viene una segunda vez, Pedro, ven Pedro. Y se acerca Pedro otra vez, dime, Señor, ¿me amas más que todos estos? Dice, Señor, sí, tú sabes que te amo. Y luego dice, pastorea mis ovejas, le dice, mis corderos, mis ovejas. Y otra vez Pedro allí. Viene una tercera vez, Pedro, ven. Ellos siguen comiendo, ven. Dime, Señor, y ya todo preocupado, ¿no? Y peor cuando le dice, ¿me amas más que todos estos? Y dice la Biblia que Pedro, triste, le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo, apacienta mis corderos.
3 veces. ¿Cuántas veces lo negó? 3. ¿Qué lección, hermanos? Como tratando Jesús de nivelar la balanza de su error, de su negación a una afirmación. Como diciendo, ¿te diste cuenta, Pedro, que en tus propias fuerzas y en tu propia confianza nunca vas a poder lograr nada? Pero ahora, en base al amor que me tienes y a la formación que yo estoy haciendo contigo, vas a poder apacentar mis ovejas. Y justamente fue Pedro el que habló de dar leche espiritual. Fue justamente el que dijo que el Señor nos dejó ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. Justamente fue Pedro el que dijo a los ancianos, a los pastores y líderes, que apacentaran la grey de Dios. ¿Qué cambio tan maravilloso sufrió este hombre? Que unas horas antes lo había negado, ahora estaba diciendo, te amo, Señor, con todo mi corazón. Después en Hechos capítulo 1, versículo 10 y 11, es la escena cuando Jesús es alzado, dice. Y todos se quedan mirando, tristes, qué sé yo, porque el Señor se iba. Pero dice la Biblia que ángeles les dijeron, ¿qué estáis viendo, varones galileos? Este mismo Jesús que veis ir al cielo, así mismo vendrá. Escuchen, ahí está la única promesa que falta por cumplir Jesús. Ahora, reflexionemos. Si cumplió todo lo que la Escritura y todas las promesas que él hizo, ¿creen que cumplirá la última? Claro, por supuesto. Así lo verán venir. Nosotros, hermanos, es muy posible, no lo sé, pero es muy posible, estamos más cerca, esta generación, de ver lo que ellos no vieron. Ellos vieron la primera venida de Jesús y lo vieron resucitado cara a cara. Pero es muy posible que nosotros nos toque ver al Cristo victorioso, al Cristo sentado en un caballo blanco, con una espada que dice el Verbo de Dios, con toda su majestad en su segunda venida. Es muy posible que nos toque a nosotros. Qué evento tan maravilloso. Después, cuando Esteban está siendo martirizado, dice, yo veo los cielos abiertos y a Jesús a la diestra del Padre. Pero hay un caso de aparición de Jesús que es el que yo quiero enfocarme ahorita más, y es al apóstol Pablo. Y quiero que vayamos a 1 de Corintios capítulo 15. 1 de Corintios 15, versículo 1. Porque él narra cómo Jesús se le apareció a otros más, pero también cómo cuenta su experiencia de que a él se le apareció Jesús, el Cristo resucitado. 1 Corintios 15, versículo 1 dice, además os declaro, hermanos. ¿Qué declaraba Pablo? El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. O sea, constantemente siguen adelante, adelante. La perseverancia, hermanos, es una señal de la conversión. Aquel que persevera hasta que se muere o hasta que Cristo venga, es señal de que era salvo, no para ser salvo, sino era señal de que es salvo. ¿Por qué? Porque el que dice que cree y abandona la fe, nunca fue salvo. Y eso es a lo que la Biblia llama apostasía, porque Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, y ya no podemos volver atrás. Y el que vuelve atrás es porque nunca tuvo una verdadera conversión. A eso se refiere Juan cuando dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, si pasan los años, y usted ahí está perseverando, esa es señal muy buena de que usted está permaneciendo en la vid, y nada lo arrebatará de la mano del Señor. Entonces, fíjese lo que dice, en el cual perseveráis en este evangelio, versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Ven? Si no, o sea, si no perseveraron, han creído en vano. Ahí está confirmando lo que yo les acabo de decir hace un momento. Es decir,
tuvieron una fe puramente intelectual. Tuvieron una fe sin arrepentimiento. Acuérdense que los demonios también creen. No tienen fe en el sentido como nosotros, pero fe es creer. Creen, ¿por qué? Porque ellos lo vieron en su gloria cuando la creación. Y hay una escritura cuando Jesús llega y se enfrenta a un endemoniado. Y los demonios dentro de aquel hombre gritaron: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? Sabemos quién eres, te conocemos, eres el Santo de Dios. Y le expulsó a aquellos demonios y se fueron a Zamora a hacer carnitas. Metieron a los cerdos y se despeñaron. Pero ahí está una prueba de que los demonios creen en el sentido de que lo conocen. Saben que Jesús es real. Entonces dice: si ustedes no permanecen, creyeron en vano. Ahora, versículo 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y aquí hay varios principios. Número 1, enseñé lo que recibí. Es decir, que el verdadero ministro de Dios no da su propio mensaje, sino el mensaje que se le encomendó, el mensaje del Evangelio. Jesús dijo en Mateo 28, vayan por todo el mundo, hagan discípulos, enseñándoles todas las cosas, que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Entonces, el predicador que diga que es predicador del Evangelio, debe de predicar el Evangelio de Jesucristo. Debe de predicar el Evangelio que está en las Escrituras. Cualquier predicador que no predique el Evangelio que está en la Biblia es un falso predicador. Aquí lo está diciendo Pablo. Primeramente os enseñé lo que recibí. Ahora, yo quiero hacer una anotación. El vocablo primeramente se tradujo de una palabra protos, que significa en orden de importancia. Y esto es muy interesante, porque este texto nos va a comprobar lo que yo les he venido diciendo durante muchas reuniones. ¿Cuál es la centralidad del mensaje cuando se le habla a la gente que no conoce a Cristo? ¿Qué es lo primero que se le debe de decir? ¿Cuál es el orden de importancia? Déjeme ilustrárselo. ¿Cuál es el orden de importancia en su vida de usted, varón? ¿Los vecinos de enfrente o su esposa y sus hijos? Usted dice: ay, pastor, pues por favor, ¿verdad? Pues por lógica, mi esposa y mis hijos. Ese es el orden de importancia. Entonces, ¿usted por quién trabaja y se esfuerza? ¿Por su compadre y el vecino de enfrente? No, por su esposa y sus hijos. Ese es el orden de importancia. Ahora, ¿cuál era el orden de importancia y cuál debe ser el orden de importancia en el mensaje? Ahí te lo dice en el versículo 3. Lo que recibí, ¿qué? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Cuál fue la razón de venir Cristo a esta tierra? ¿Cuál fue? ¿En orden de importancia? Dígalo fuerte. Entonces, cuando alguien le quiere predicar a una persona de Jesucristo, supuestamente, y le dice: mira, Cristo vino al mundo porque Él te quiere dar una buena esposa. Está mintiendo. Está violando el orden de importancia. Cuando un predicador hace una campaña o convocan y hay gente que no es cristiana y dice: sabes que Cristo vino al mundo para darte un buen negocio y que seas un hombre exitoso, esa es una herejía. Esa es una falsa, es una mentira. A eso no vino Cristo, por el amor de Dios, hermanos. Ustedes piensan, o mucha gente cree, que Jesús sufrió todos los golpes, la humillación, el desgarrar su carne con los latigazos que le dieron para darte un negocio exitoso. Lo he dicho 20,000 veces y es 20,001. No me cansaré de enfatizarlo. ¿Por qué? Porque mucha gente está siendo engañada, hermanos, por los falsos maestros.
Y obviamente la gente quiere sus casas, quiere sus carros, quiere su marido, quiere su novio, quiere su negocio, quiere todo. Ay, sí, el Señor me lo da. ¿Por qué creen que Jesús trató con una severidad a aquellos que les había dado gratis peces y panes? ¿Por qué los trató con tanta severidad? Cuando al siguiente día, después de que comieron gratis, fueron y lo buscaron y lo encontraron al otro lado del mar. Maestro, Rabí, ¿dónde habías estado? Te hemos estado buscando. Y Jesús los mira y dice, ustedes me buscan por lo que les di ayer. Por eso me están buscando ustedes, porque comieron y se saciaron. Y como yo les expliqué en una anterior enseñanza, ese verbo comieron y se saciaron en el griego significa comieron como animales, por eso se ofendieron. No, la traducción está muy leve. Pero si usted va al idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, va a descubrir, eso les dijo, por eso ofendieron, dijeron, ¡ah! Dice, ustedes no me vienen a buscar a mí como persona, como el Hijo de Dios, vienen porque quieren su desayuno. ¿Cuánta gente es atraída a las famosas esas campañas con el lema, venga a recibir su milagro? Cuando ese no es el propósito por el cual vino Jesucristo a la tierra. El propósito, en orden de importancia, está ahí. ¿Cuál fue? Que Cristo murió por nuestros pecados. Lo demás, hermanos, es añadidura. Por eso nuestro mensaje debe ser Cristo central. Y las añadiduras, deje que el Dios le añada al que quiera y como quiera. ¿A cuántos les ha añadido el Señor? Pero no andamos detrás de eso, andamos detrás de Jesús. Y si Él nos añade, que nos añada como Él quiera. A unos les da más que a otros los mantiene del pan necesario, porque sabe que si les da más se le van. Y eso es por amor. ¿Por qué? Porque el Señor está más interesado en tu alma, en tu espíritu, que en tu bienestar terrenal. Aunque aquellos falsos digan lo contrario, son mentirosos. Eso no es mi mensaje. ¿No estoy hablando lo que dice la Biblia? Ahora, lo voy a volver a leer. Ustedes, si perseveran, guardando el Evangelio, sois salvos. 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo era voy a utilizar la palabra, un fanático de las Escrituras. Yo quiero ser un fanático de las Escrituras. Debemos de ser fanáticos de las Escrituras. Si no está, no lo crea. Porque, ay hermanos, se me acaban de contar que vino por aquí a la ciudad un supuesto apóstol, y que antes de que predicara, el representante, no sé, alguien se subió y dijo, antes de que el apóstol predique, repitan todos lo siguiente. Esto sucedió aquí en la ciudad hace unos días, ¿Qué era lo que tenían que repetir? Todo lo que diga el apóstol. Y luego todos, todo lo que diga el apóstol. Digo, repítanlo, todo lo que diga el apóstol. Deben de creerlo. Deben de recibirlo. Él no se equivoca. Eso sucedió hace unos días, hermanos, aquí en la ciudad. No diga, así de incrédulos son muchos, fíjate. Ay, ¿a poco? Y obviamente después dijo, claro, todo está planeado. Aquí hay 50 personas que van a traerme 10,000 pesos cada una. Entonces dice una señora que estuvo allí, dijo, lo más terrible fue que pasó la gente a llevarle al apóstol. Hermanos, eso no es bíblico. Esos son ladrones. Han hecho del Evangelio de Jesucristo lo que se les ha dado su gana. Mira, los periodistas de TV Azteca, ahora en la Semana Santa, salió en la televisión, salió en el noticiero. Fueron allí a los que venden empanadas a las afueras aquí de
de la catedral, vamos pues. Entonces le preguntan a un vendedor, oiga, ¿y usted por qué vende empanadas? Dice, bueno, pues ¿por qué vende? No, pues es que la gente le gusta. No, pero ¿por qué vende? ¿Cuál es la razón? Dice, pues porque Cristo partió el pan. Oh, por eso venden empanadas. Leí la crónica y también salió en la televisión de que aquí en San Martín de las Flores, ya ven que hacen una representación de la pasión de Cristo. Pero resulta que se andaban peleando ahora los actores. Porque no daban chance a los otros, ya tenían una familia como 50 años adueñándose de la representación. Entonces van los de TV Azteca y le dicen, oiga, pues déle chance a los otros. ¿Por qué usted ya tiene casi 50? Ya hizo un monopolio aquí con la fiesta esta que es de todos. Dice, no, pues es que luego ¿qué hago con tantas empanadas? Le dice, entonces es el negocio. Bueno, dice, bueno, pues es para celebrar. El negocio. Como el de James Cameron, como el de Dan Brown, como el de Caifás. ¿Sabe por qué Caifás odiaba a Jesús? Porque él era el que controlaba a todos los que vendían y cambiaban dentro del templo. Y cuando Jesús entró y con un látigo volteó todo, porque el celo de su casa lo consumía, Caifás se enojó porque me va a echar abajo el negocio. Y detrás de Caifás estaba su suegro Anás, que era el que en realidad controlaba, era un viejo avaricioso que había sido sumo sacerdote. Y dice las crónicas históricas de aquel tiempo que eran riquísimos. Traían hasta jet privado a costa de la fe de la gente, con un supuesto predicar el evangelio, mentirosos. Pero esa es su recompensa. Sigo leyendo. Versículo número 5. Dice, y apareció, o sea, Cristo murió conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas, o sea, Pedro, y después a los 12, o sea, incluyendo a Matías. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Duermen aquí significa murieron. Ya habían pasado 25 años después de que Jesús había resucitado, hasta esta fecha, cuando dice que se aparecieron a más de 500 hermanos. Unos ya se habían muerto, pero otros seguían siendo testigos vivos de la resurrección de Jesús. Y su mensaje por eso era es que Cristo, por eso era tan, no me importa que me mate, no me importa, porque ellos lo habían visto. Pero luego dice en el versículo 7, después apareció a Jacobo, o Santiago, después a todos los apóstoles. Y aparecer es el término griego optanomai, que habla de un ver objetivo. Es donde se traduce óptica o el ojo óptico que decimos, ¿no? El nervio óptico, que es el que hace que podamos ver literalmente las cosas. Y fíjate el versículo 8, y al último de todos, como a un abortivo, dice, como algo que ni siquiera se formó en el vientre de su madre. Lo peor, lo que nadie quiere ver ni tomar en cuenta, como un abortivo, me apareció a mí. Y me apareció, lo vi claramente, con sus propios ojos, lo vio. Iba camino a Damasco, ¿se acuerdan? Persiguiendo a los cristianos, y de repente dice la Biblia, que vino como un resplandor y cayó al suelo, y dijo, ¿quién eres, Señor? Le dice, y Jesús le responde, yo soy Jesús, al que tú persigues. Dura cosa te es dar coces, puntapiés contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Miren, este caso de Pablo echa por tierra una de las objeciones que ponen los enemigos de Cristo, que es la siguiente. Todos esos discípulos estaban manipulados en su mente. Todos estaban excitados, estaban llorosos, les repitió una vez que iba a morir, resucitar. Entonces ellos estaban preparados mentalmente, les habían lavado el cerebro
como desgraciadamente y efectivamente lo hacen muchos que se dicen ministros de Dios, que manipulan los sentimientos y la supuesta fe de la gente. Pero Jesús no es ningún manipulador. No, Él les hablaba con la verdad. Jesús nunca nos va a echar una mentira. Entonces estos que ponen esta objeción dicen eso, que no, estos son un montón de fanáticos, irracionales, gente ignorante, etcétera, etcétera. Pero ¿qué de Pablo? Si él era el acérrimo rival y perseguidor de los cristianos. Él no estaba manipulado mentalmente, él no estaba manipulado de ninguna manera. Él iba persiguiendo a los cristianos. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, estaba dice la Biblia, un joven parado junto al cuerpo de Esteban, que consentía en la muerte de Esteban. Ese hombre era Saulo, era Pablo. Era un hombre que infundía respeto. ¿Por qué? Porque era un erudito, era un fariseo de fariseos. Era un hombre muy culto, era políglota, hablaba muchos idiomas. Era un hombre sumamente conocedor de la tradición y de la ley. Y ese dijo, eso es una secta, estos deben de morir. Ese odiaba el camino, dice la Biblia. Esa experiencia de Pedro, él no andaba buscando a Jesús, no andaba detrás de a ver dónde encontraba a Jesús, no, él quería matar a los cristianos, lo cual echa por tierra esa objeción, porque sí se puede dar una manipulación. ¿Están conscientes de eso? Sin embargo, Jesús no era ningún manipulador, porque si así fuera, entonces nosotros estamos siguiendo a un farsante, lo cual no cabe la mínima duda de que Jesús era el Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. Sigo leyendo. Versículo 9. Se me apareció a mí, lo vi con mis propios ojos, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Notan cómo él era un hombre humilde que atribuía todo el crédito a su Señor? Versículo 11. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero viene a continuación una reprensión a los cristianos en Corinto, porque empezaban a dudar de que Cristo había resucitado. Por eso ese capítulo, por eso esa carta. Empezaron algunos a decir, no, ¿cómo que resucitó? Ay, no puedo entenderlo. A ver, ¿cómo es? Y a veces yo recibo cartas, ¿no? O de correos electrónicos. Pastor, ¿y cómo va a ser la carne cuando resucitemos? ¿Y cómo? Voy a conocer a mi abuelita. Y me dice, ¡ay! Me desespera los hermanos. Quieren que les diga hasta de qué color van a tener los ojos y que se van a tener callos en los pies. Ay, por el amor de Dios. No hay que ser tan eso. Hay que ser más, no hay que dudar de la realidad, pero hermanos, hay que ser un poco más, Dios nos dio un cerebro para que lo usáramos y nos dio el Espíritu Santo para que discernamos, ¿no es cierto? Hay que prender el discernidor. A ver, préndalo. Ahí está ya prendido. Ok. Algunos empezaron a decir, fíjese en el versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, del cual yo soy testigo, yo lo vi, y estos y aquellos 250 que quedan, y aquel, Corintios, ¿qué les pasa? Ahora, acuérdense que ellos eran griegos y ellos se creían muy filósofos. Dice, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Cómo andan circulando entre ustedes? Esos fueron los primeros testigos de Jehová, que dicen que Jesucristo no resucitó. Versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, pues tampoco Cristo resucitó, fíjense. Versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. ¿Notan la importancia de la resurrección? Ahora, la palabra vana aquí significa vacía. Entonces, si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vacía.
Mejor vámonos a Puerto Vallarta, hermano. ¿Qué estamos haciendo aquí? Y como la predicación sin las verdades fundamentales de la Biblia y del Evangelio, si no se predica así, es una predicación ¿cómo? Vacía. Por lo tanto, los oyentes van a tener una supuesta fe. ¿Cómo va a ser esa fe? Vacía. Por eso muchos se desconciertan cuando vienen las pruebas de la fe, porque como no tienen solidez por la palabra, porque las predicaciones que escuchan son vacías, que Abraham Lincoln dijo, que John Maxwell dijo, que quién sabe quién dijo, que el otro aquel dijo, que el profeta de aquel dijo. ¿Y qué dijo Jesús? A mí qué me importa que digan los sabios del mundo lo que digan. A mí me interesa lo que dice Jesús. ¿Cuánto les interesa lo que dice el Evangelio? Bueno, para que nuestra fe sea sólida tenemos que comer alimento sólido. Por eso Pablo y Pedro decían, les predicamos lo fundamental. Lo demás, sí, Dios nos bendice, Dios nos cuida, pero eso no es el mensaje central, hermanos. El mensaje central que debe de sostenernos es: Cristo murió por mis pecados y resucitó para mi justificación. Amén. Entonces, vámonos sobre el final. Si entonces nuestra predicación es vana, nuestra fe también, y somos hallados 15 falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco resucitó Cristo. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, lo vuelve a enfatizar, es vacía, sin sentido. Aún estáis en vuestros pecados. Más adelante les dice, si Cristo no resucitó, comamos y bebamos. Hagamos todo lo que todo mundo hace, que al cabo una vez ya muertos ya no hay más. Ya no hay que darle cuentas a Dios. No, dice, no se dejen engañar. Hay gente que dice que es de Dios y no creen en el infierno, hermanos. No creen en el cielo, en el reino de Dios venidero. Dicen que ya estamos viviendo ahorita el reino de Dios y cuánta herejía. ¿Cuántos se quieren quedar a vivir en este mundo? Ay, no. ¿Cuántos odian este mundo? ¿Cuántos se sienten intranquilos en este mundo? Yo. Y leo los periódicos y más insatisfecho estoy. Pero gracias a Dios que tenemos lo que viene a continuación, fíjense. Entonces también los que durmieron o murieron en Cristo perecieron en sus pecados. Y entonces, de una manera irónica, dice Pablo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, Él es nuestra única esperanza, entonces somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, somos los más miserables de todos los hombres. ¡Qué locura! Imagínense, los que no entienden esto, ¿verdad? Te ven salir el jueves, el viernes, el sábado y el domingo con tu Biblia y dicen, esto es de plano. Yo me iría al Acapulco. ¿Están locos? Estos están locos. ¿Cuántos han dicho que están locos? Pues es la verdad. Esto es un manicomio. A ver, levanten su mano los locos. Un montón de locos todos. Fíjate, Pablo dijo también a los corintios, si estamos cuerdos, si tenemos una concordancia con la gente del mundo y el sistema de vida del mundo, estamos cuerdos para el mundo y somos de ellos. Pero si estamos locos, es para Dios. Dice, bendita locura. ¿Cuántos locos le dan un aplauso al Señor? Ay. Amén. Fíjense qué cosas. Dios escogió que fuésemos salvos por la locura de la predicación. Esta locura nos va a salvar de la condenación del infierno. Y la locura de los de allá los va a llevar al infierno. ¿Cuál locura prefiere? De todas maneras, todos están locos. Ay, más. Versículo 20, más como Cristo ahora ha resucitado de los muertos, primicia de los que murieron es hecho. Hermanos, la muerte de Cristo era necesaria
para nuestra liberación de la condenación eterna. La vergüenza de la cruz era inevitable. Jesús no la rehuyó, no la rehusó, la enfrentó sabiendo que era la única manera de que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Escúchenme bien, nuestros pecados y rebeliones llevaron a Jesús a la cruz del Calvario. Sin embargo, su muerte en nuestro lugar fue la expresión más grande del amor de Dios. La resurrección de Cristo fue la prueba más contundente y maravillosa en la historia de nuestra salvación. Es decir, que su muerte, su sufrimiento, su sangre derramada borró nuestros pecados, y su resurrección nos aseguró la vida eterna y el triunfo sobre la muerte. Porque más abajo dice: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está? Mas como Cristo ha resucitado, hermanos, esta es la esperanza que nosotros tenemos. El problema es que muchos viven como si Cristo nunca fuese a venir. Termino con esto. Hay una en Isaías 53 donde dice: le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, le menospreciamos. En el hebreo significa no lo valoramos. Y muchos hijos de Dios, o algunos que se dicen hijos de Dios, o gente que oye el Evangelio, no ha valorado lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No lo han valorado. Dicen que creen, pero con sus hechos lo niegan. Viven como si Jesús no fuese a venir. Viven como si Jesús fuese Aarón, el de la provincia, que está en una tumba. Hermanos, Jesús es real. Conste, ya se los dije y ya lo escucharon. Nadie tiene excusa para esto. Pero cada quien, hermanos, unos valoramos el sacrificio de Cristo y no queremos hacer del altar de Dios un circo de 3 pistas. Pero para nada, Dios nos guarde de eso. Otros no. ¿Qué prefiere usted, hermano? Yo valorar el grandioso y maravilloso sacrificio de Jesús, que avaló con su resurrección. Amén. Póngase de pie. Levante sus manos al cielo. Vamos a terminar con alabanza, pero antes vamos a hacer una reflexión. Cierre sus ojos, no se distraiga. ¿Valora usted lo que Jesús hizo en la cruz? ¿Cuál es su convicción de fe personal? ¿Cuál es? ¿Es una fe sensorial? ¿Es una fe de los sentidos solamente? ¿Cómo es su valor, su valorización de lo que Cristo hizo en la cruz? ¿Cómo es, hermano? Algunos tal vez deben de seguir lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia? Que se examinen si están en la fe. Pero los que hemos recibido la salvación, los que hemos creído que Jesucristo es el Dios que se encarnó y vino y murió por nosotros y ha resucitado, démosle gracias a Él. Levanta tus manos al cielo y dile: gracias, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias porque tu victoria, Señor, nos ha dado victoria. Gracias porque tu poder, Señor, el poder de Dios se manifestó en aquella tumba. Aquellas mujeres fueron a ungir el cuerpo de Jesús y el mensaje del ángel fue: ¿a quién buscáis? ¿A quién buscáis? ¿Por qué buscáis entre los muertos
al que vivo está. De Cristo querían ungir, como si fuera un simple mortal, pero Él era el Hijo de Dios, pero Él era el Hijo de Dios. Aleluya. De mañana salieron, el cuerpo de Cristo querían ungir, como si fuera un simple mortal, pero Él era el Hijo de Dios, pero Él era el Hijo de Dios. No estaba más en su lugar, la tumba vacía fueron a encontrar, y una gran voz se dejó escuchar. ¿Por qué buscáis en los muertos al que vivo está? Vamos a proclamar juntos: resucitó de los muertos, démosle gloria y poder, y proclamemos a una gran voz: Él resucitó, resucitó de los muertos, démosle gloria y poder, proclamemos a una gran voz: Él resucitó, resucitó, resucitó de los muertos, démosle